A ver, que os digo un par de cosas y empezamos rápido. ¿Por qué? Como hay alguna persona que se tiene que ir un poquito, o sea, que va muy justa de tiempo, si acabamos en punto o a -5, vamos a intentar acabar hacia -4, ¿vale? Pero para eso necesitamos que estéis muy atentos, que participéis muy rápido, que no haya que decir, venga, ¿quién participa? Porque si no, no va a dar tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues venga, nos ponemos. Genial. ¿Te dejo aquí el micro? Sí. Para atrás? Sí, mejor. Bueno, continuamos. Como supongo que todos tenéis a mano vuestro teléfono móvil, quiero que lo saquéis. Y que quiero que escaneéis el código QR, la pizarra. Os va a llevar a un test de incidencia que tenemos en la página web nuestra. Es un test de incidencia que sirve de filtrado previo, ¿vale? Para confirmar si un niño o niña está en verde, que sería que no hay acoso, o en naranja, que hay ciertos episodios de maltrato, o en rojo, que hay maltrato severo y hay que intervenir rápidamente. Quiero que entréis dentro del test y hacemos lo siguiente. Las dos primeras filas, ¿vale? O sea, esta y esta, esas dos van a hacer el test de forma como si no pasase acoso, ¿vale? No hay ningún problema en clase, etcétera. Las filas tercera y cuarta lo vais a hacer como si pasasen algunas situaciones de maltrato, pero no demasiadas, algunas. Y las últimas dos filas, el que hagan el test como si estuviesen sufriendo maltrato reiterado día tras día y que no puede más. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Si a alguien no se le abre con el código QR, que me lo diga. A ti, no. Pues hazlo entonces con el compañero, con su teléfono. ¿Ya? Claro, si le dais nunca todo, claro, es bien, ¿no? Sí, sí. Hombre, claro, que normalmente sale bien en los 3 niveles. ¿Ya está acabado el test por todos, por todas? ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. ¿Me falta alguien para hacer el test? Está todo hecho ya. Vale, pues ahora de las dos filas primeras voy a escoger a alguien para que nos cuente. Si nos sale el test en verde, pues se supone que no hay acoso, pero eso no quiere decir que no haga, o sea, el que no haga prevención para que no ocurra a futuro. Entonces, por ejemplo, él, que le veo súper atento y tal, el test tuyo salió en verde, ¿verdad? Vale. Entonces, como el test te da información tanto para familias como para profesorado como para el niño o niña, entonces quiero que como futuro profesor nos digas qué medidas tú harías en tu plan de acción tutorial. O sea, tú haces una planificación del curso, sabes que el acoso escolar es un tema importante y dices, bueno, pues quiero
desde el principio tener una hoja de ruta más o menos bien hecha para que no ocurra o tal, vale. Pero te pongo un caso concreto, ¿vale? Para que lo ajustes aún más. Es en un colegio de primaria, es un colegio de ámbito rural, ¿vale? O sea, no tiene mucho acceso a muchas cosas. Te hablo de una aldea gallega, ¿vale? Para que te hagas una idea. Un entorno rural muy cercano en el que los menores están en el colegio, pero se van a encontrar todo el día en el pueblo porque no hay más que eso. Y desde esos parámetros, para que seas en verde, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué harías a la hora de esa prevención? Vale, pues para la prevención del acoso escolar, pues fomentaría el respeto mutuo, por supuesto, de los alumnos entre ellos, y también trabajar la empatía, porque eso es algo que muchas veces a los niños les cuesta, porque suelen ser más no egoístas, pero suelen centrarse más en ellos mismos antes de desarrollar empatía. Entonces haría trabajos para que ellos puedan ir trabajando ese aspecto, y también pues clases en las que ellos puedan como expresarse mejor, que aprendan a saber expresarse con las palabras que hacen falta, de la manera que hace falta, y que no tengan miedo a decir lo que sientan, y que también pues quieran hablar, porque muchas veces se quedan callados porque no saben qué decir, les da miedo qué decir, y lo que sea que les pase pues no lo cuentan. Y también muchas veces pues cuando dicen algo pues se le echa en cara que se queja mucho, que tiene la piel muy fina y tal. Entonces a mí me parece que estaría bien, en cuanto a prevención del acoso, que se haga eso, que se fomente el que se entienda el punto de vista del resto de personas, para evitar que una persona que acosa pues diga, oye, a mí si me hacen esto pues no me sentaría bien, y así pues el que chincha tanto pues que no chinche, porque dice, bueno, pues a mí si me lo hacen pues no me gustaría. Muy bien, perfecto. Pues pásale el micrófono a fila cuarta, la tercera chica, ella. Sí, pásale a ella. También la he visto súper atenta y súper concentrada en todo lo que digo. Digo, venga, pues venga. Vale, tú estás ahora en naranja, ¿vale? O sea, sabes que el que ya han pasado algunas situaciones, pues que no son severas, pero que puede ir a más, porque ya sabes que es un proceso sumatorio y que si no interviene va a ir a rojo. Entonces, tú quieres hacer alguna actividad para que eso no escale, ¿de acuerdo? Te lo ajusto más. El conflicto es un conflicto que tiene matices de xenofobia. Hay alguien distinto en el aula, en fin, de otro país, y hay cierto maltrato, digamos, de área de, pues tú eres distinto, en fin, vete a tu país, eres raro, en fin. ¿Qué harías? O sea, ¿de qué manera plantearías una actividad, una o varias, para que eso no escale? Piénsalo un poquito y cuando quieras. No sé, es que no se me ocurre ahora ninguno. Con toda la información de antes, sabes que se ha hablado de inclusión, diversidad, se ha hablado de que a mayor diferencia con lo normativo, mayor riesgo. Sabes el concepto de la ley del silencio, que antes hemos hablado, de la importancia de contarlo, de la importancia de sensibilizar con la empatía desde la emoción. O sea, con toda esa información y con tu especial creatividad, ¿qué se te ocurre
el que puedes hacer. No te pido el que sea una solución perfecta. Es más para que pienses un poco que, pues ya con todas las herramientas que hay en el contexto, ¿cómo podrías hacer algo? A ver. Vamos. Dale. Algo, aunque sea sencillito. A ver qué te parece. Para resolver el problema de una persona que es distinta, en plan... El maltrato viene por ese factor de riesgo, un factor por alguien de otro país, otro color de piel, y de ahí viene la diferencia, y de ahí hay un proceso de burla que está creciendo, y que si no interviene rápido va a ir a más, y si va a más ya sabes que hay más riesgo. Entonces, algo tienes que hacer, porque si no vas a encontrar con un problema más grande a futuro. O sea, ¿qué actividad harías? O sea, ¿qué se te ocurre que se podría hacer para que a ese chico o chica dejen de hacerle burla por ese motivo o ese factor de riesgo, que es en este caso que no es español, que viene de otro país, etcétera? No sé, igual intentar hacer ver, o sea, una clase en la que lo raro sea los que le hacen burla, o sea... Ajá. Ay, no sé cómo explicar. O sea, darle la vuelta, es decir, sí. Vale, si le das la vuelta, o sea, que el problema no lo tiene el que lo sufre, sino lo tiene el grupo, porque es el que hace algo que está mal en este caso. Sí. Vale. ¿El qué podrías trabajar entonces? Porque quizá me adelanto un poco, porque luego voy a hablar de la intervención, ¿vale? Pero en este caso, si ya sabes que el factor de riesgo viene por xenofobia, si sensibilizas con la xenofobia en el aula, en fin, de cualquier manera, haces un trabajo de aula colaborativo sobre la xenofobia por grupos, que alguien de cada grupo lo exponga, y el grupo o incluso el trabajo sobre xenofobia en específico, el que lo exponga ese grupo en el que está el que acosa y sus colaboradores, pues que ese grupo sea el que trabaje, por ejemplo, pues un trabajo de exposición a la clase sobre xenofobia. Por ejemplo, le das una semana para que lo trabaje y que luego lo exponga. Entonces, de esa manera lo que estamos haciendo es empatizar a ese grupo, ¿vale?, sobre la xenofobia, y también les pones en el foco a ellos del grupo, porque son ellos los que lo exponen. Entonces es una manera de sensibilizar y de que el que maltrata en esa tipología, que es xenofobia, sepa por qué es xenofobia, sepa los riesgos de ese maltrato, y el que puedan empatizar, pero que sirva de ejemplo al resto. Sería una manera, entre otras muchas, ¿vale? Sí, perfecto. Pues ahora el micrófono se vamos a dar de este lado, como has dicho, chico, chica. Pues ahora en la última fila, el tercer chico de la última fila, que está ahí medio arrugado hacia abajo de la silla. Vale, el test vuestro sería en rojo, ¿verdad? Sí, en rojo, vale. Aunque me adelanto un poco a la intervención, que luego hablaré de ello, pero ¿qué se te ocurre con toda la información que ya tienes? Ya tienes un caso de acoso en el que tienes indicios de que es algo grave. O sea, has visto pues incluso exclusiones, has visto a ese chico en el patio solo, ha habido algún parte también en el colegio por agresión física, ves que hay cierto digamos conflicto en ese aula, es un aula difícil, tal, cuesta mucho intervenir en el aula porque tienes ese grupo disruptivo que la lía, y sabes que hay un chico en este caso que es como el blanco de las burlas. ¿Qué se te ocurre para que eso, que ya está en un punto importante y grave, qué se te ocurre que se podría hacer? Antes dije, voy a ir para atrás.
Porque lo que estoy intentando es que tengáis capacidad autónoma, ¿vale? Porque una cosa es el texto y otra el contexto. Entonces, cuando estáis en cualquier aula vais a encontraros cualquier cosa que es imprevisible. Entonces, si no tenéis capacidad de aterrizar los conocimientos, pues obviamente el problema no se va a arreglar, ¿vale? No hablo de que sea perfecta la solución, pero sí que el que aportes tu granito de arena. ¿Vale? Te doy una pista, ¿vale? Porque quiero que seas tú el que me lo cuentes. Cuando ya se detecta un caso de acoso escolar, hay que hacer 3 cosas fundamentales: proteger, sancionar y sensibilizar. Son las 3 líneas de actuación. Entonces, el qué se te ocurre para proteger, el qué se te ocurre para sancionar y el qué se te ocurre para sensibilizar. O sea, para proteger, por ejemplo. A ver, para proteger diría cambiarlo de clase, pero no me parece justo que tengamos que cambiar de clase a él. Sancionar, se puede aplicar un castigo, pero tampoco me parece lo más correcto. Depende del caso. Y no sé, yo lo que intentaría hacer es algún tipo de trabajo en grupo donde ese niño que es acosado pueda ser el protagonista y de esa manera le valoren, aunque sea en cierto sentido, y se olviden de lo malo y empiecen a apreciar algo más lo bueno. O sea, empoderarle, ¿no?, ante el grupo. Vale, esa acción me gusta, porque porque ese niño seguramente él ya tiene asumido ese rol de víctima, ese rol de ser al que nadie ve. Esa opción me gusta mucho. Ahora vamos a entrar en cómo puedo proteger y el sancionar, porque la sanción es imprescindible. Una sanción que no sea punitiva, sino que sea reeducativa. O sea, la expulsión del centro no funciona. Tenemos casos de que al malote o a la chica que lo hace, después de varias veces, pues la opción, digamos, más sencilla para el centro es la expulsión, a su caso 1 semana. Cuando vuelve, puede estar en casa sin control parental, sin madrugar, sin exámenes, incluso vuelve empoderado para intentar machacar al chivato. Esa sanción hemos visto que no funciona casi nunca, que sería una sanción punitiva, pero sí es necesario que haya sanción, sí lo es, porque si no nos está faltando una pata. Tú decías antes, me parece justo que el que se cambie sea el que lo sufre, claro. En todo caso, cambiarse sería el que lo hace. Ahí sí habría una consecuencia para el que lo hace. O sea, el que lo hace tiene que sentir que no le es rentable hacerlo, que hay consecuencias. Si no, lo hará de nuevo porque no hay consecuencias. Entonces, la sanción, que sé que a veces es complicado, sé que a veces la familia no colabora con el centro, mi hijo no ha sido, mi hijo es muy bueno, ha sido el otro, yo no autorizo que mi hijo haga labores pues, de limpieza en el patio, por ejemplo, yo pues no autorizo, no quiero, porque pago mis impuestos, el que mi hijo se quede pues en biblioteca ordenando libros, ¿vale? Entonces, es cierto que no es fácil, pero es necesario, ¿vale? Entonces, vale, o sea, me quedo con lo de empoderar, que es generar el propiciar un cambio de roles, ¿vale? Que no es fácil, obviamente, porque al que le ven ya como víctima, pues obviamente es difícil cambiar eso, pero sí propiciarlo por lo menos. Bien, vale, perfecto, vamos a ir bastante. Ves que no es fácil, ¿no? Cuando hago una pregunta y tal, esto, y joder, tengo mucha información, eso, pero es que eso os va a pasar en el día a día, ¿vale? A haber casos de acoso, casos que no son tan graves, pero un padre lo magnifica porque ya tienes alarma, o al contrario, casos muy graves que a lo mejor se minimizan. O sea, os vais a encontrar con eso en el día a día, y incluso con algún que otro problema legal, o sea, que haya una denuncia al centro. O sea, hay que estar rápido, hay que ser ágil, hay que actuar con empatía y hay que hacer todo lo que está en vuestra mano, ¿vale? Es que no hay otra solución ni otra vía, ¿vale? Así que gracias. Y vale, ahora, ¿qué hacemos en cuanto a la intervención? O sea, cuando está en rojo, el tiempo es oro, esto es fundamental. Os cuento otro caso, un caso de hace, creo que 7 o 8 años, salió en televisión la chica se llama Arantxa, sale en los medios de comunicación, en unos vídeos virales de que una chica que tenía una leve discapacidad cognitiva la extorsionan,
la amenaza, le quitan dinero, etcétera. Eso ya se sabe, ¿vale? Sale los medios. Bueno, a la semana siguiente, cuando ya se sabía por parte de la familia, del colegio, de la policía, la chica se suicida y se tira por el hueco de su escalera. Después de que ya se sabía de hace una semana lo que ocurría. ¿Ahí qué ha ocurrido? Que no se ha intervenido de forma eficiente y rápida, porque ya se sabía lo que ocurría. Entonces, el tiempo es oro. Esto es algo fundamental. El que lo haga lento, el que no lo haga, o el que no sepa cómo hacerlo, también puede ser en este caso, es un factor de riesgo grandísimo. Pero tanto que esa chica se puede tirar por el huevo porque ve que no hay soluciones, que le sigue pasando. Entonces, el tiempo es oro. El que actúe rápido con todos los recursos que tenga. Cuanto más tenga, mejor, pero que actúe rápido, porque ya hay un riesgo muy importante. Proteger, sancionar y sensibilizar. Proteger. ¿Cómo puedo proteger? Antes dije que haya canales de comunicación, que ese niño o niña que ya sé que sufre acoso, el que sepa qué tiene que hacer, a quién tiene que acudir, el que tenga alguien de referencia. Por ejemplo, si tiene más vínculo con el profesor, de lengua, o con el jefe de estudios, que sea la persona a la que si pasa algo acuda rápidamente, que tenga esa seguridad de que si pasa algo tengo a alguien cercano a que se lo cuento. El que mejore la vigilancia es cuando pasan casos de acoso. A veces se oculta. O sea, a un profesor dice, yo no quiero que se sepa que en mi clase hay acoso, entonces yo lo manejo a mi favor. No. Si protejo a un menor, en el centro todos los adultos tienen que saber qué ocurre, porque a la hora de estar en el patio vigilando, en el recreo, etcétera, cualquier adulto tiene que saber que hay un caso de riesgo para que estén atentos, ¿vale? O sea, eso de que yo me lo guiso, yo me lo como, eso pasa en mi clase, no, porque el que acosa busca la oportunidad, ¿vale? De forma que cualquier adulto que sepa que ese menor está en riesgo y que estén atentos en todo lo posible, ¿vale? Eso en cuanto a protección, el que pueda comunicarle a alguien de confianza lo que ocurre, el que haya vigilancia en el centro toda la posible, en el que todos los adultos lo sepan, el que no se quede puertas adentro, sino que eso se visibilice. Y el sensibilizar, como decía antes. Si yo sé quién es el malote, si no hago nada, si no hay consecuencias, yo garantizo que no va a parar. O sea, incluso lo que pasa hoy día es, se sabe que un chico sufre acoso, se vigila que ese menor no lo haga más, pero el que acosa sabe que hay vigilancia, no acosa a ese, pero acosa a otro. O no lo hago yo, pero lo hace mi colega, que es también de mi grupo y lo hace. Pero no frena el acoso porque no hay consecuencias. La única manera, y esto insisto 100 veces, de que frene es que haya consecuencias sobre la acción. No hay otra manera, porque el que acosa lo hace porque tiene un beneficio. En cuanto pasa el beneficio a algo que le cueste o a una sanción reeducativa, ahí sí frena, incluso para el grupo. Hace 4 meses escribí un artículo para el diario ABC que se llama Acoso escolar y reeducación social, que habla de eso, de que la sanción es necesaria, pero para que reeduque tiene que cumplir varios parámetros. Uno que sea motivada, que si sanciono que sepa por qué, pues es una sanción porque está maltratando de hace 8 meses a un compañero con tal, ¿vale? Sabe que eso es el motivo. 2, el que se adapte lo posible a la tipología, como decía, si es personofobia, si quiero que empatice, que haga una acción que le cueste un esfuerzo, pero que tenga relación con eso que hace él, ¿vale? Porque si no, no hay relación con ello. Y el que le cueste un esfuerzo, ¿vale? El que sufre acoso, ¿cómo siente esa restauración? Cuando a veces nos cuenta una víctima, pero es que yo veo pues que el que me lo ha hecho sigue haciéndolo, o sea, no hay consecuencias, no le pasa nada, y eso le genera una desconfianza en el sistema, pero incluso en el adulto, porque ve que el que lo hace tiene ventajas, pero no consecuencias. Es cuando un padre o madre cambia a su hijo de centro porque el sistema no hace lo que debe. Entonces, ¿tiene que irse el que lo sufre? Pues eso pasa. Entonces, la sanción es imprescindible, y ya sé que es costosa, ya sé que a veces el padre o madre del que lo hace no lo reconoce, ya sé que lo justifica, da lo mismo. Hay una frase también que decimos siempre:
un padre o madre no manda en el colegio, ¿de acuerdo? De forma que un colegio tiene su propio reglamento, que ya diferencia entre faltas leves, graves, muy graves, y tiene que aplicarlas, ¿de acuerdo? Porque si no las aplica, eso no frena, ¿de acuerdo? O sea que el que os impliquéis también en la sanción, que sé que cuesta esfuerzo y tiempo, tienes que pensar qué ha ocurrido, qué sanción le pongo, el que sea motivada, que le cueste un trabajo, el que sirva de ejemplo, el que el resto vea que eso no se permite, todo eso cuesta trabajo. Pero es que si no hacemos eso, no va a parar. Y es más, y esto lanza la pregunta, que la pregunta es que ¿pensáis el que el acosador es también víctima? ¿Sí o no? O sea, pensáis, claro, la víctima obviamente es más fácil el que me ponga hacia la víctima, lo sufre, llora, tiene ansiedad, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ¿podéis pensar si el acosador o acosadora es también víctima de algo? ¿Alguien se anima a decirme algo? Y la está diciendo que sí, pues... A ver, yo creo que depende. Hay algunas situaciones en las que se puede dar y otras que no. Sí te ve. Vale, ¿está encendido? Sí, vale. Depende un poco de la situación. Hay situaciones en las que sí y hay otras en las que a lo mejor no. Incluso hay muchas veces que parece que no, pero luego indagando, si se indaga, que hay muchas veces que no, simplemente que es algo que también me puede llegar a molestar y creo que también puede llegar a molestar en general, y es simplemente catalogar sin observar el caso dentro de cada individuo, tanto de la víctima como también del acosador, porque muchas veces el acosador considero que también hace esto, bueno, también por un beneficio, pero también quizá porque porque también sufre acoso de otro tipo en cualquier otro ámbito. Acoso escolar, puede ser acoso general, también a lo mejor tiene una situación familiar que no le obliga, pero sí digamos que hace que también se comporte de tal forma. O sea, yo creo que sí que se puede dar que el acosador también pues o ha sufrido o sigue sufriendo muchas veces acoso escolar de otro. Vamos, yo considero eso. Perfecto, me gusta cómo lo has pensado. A ver, si un niño está bien consigo mismo, no necesita el hacer maltrato a otro. O sea, si un niño hace eso, uno, reproduce lo que ve en casa, dos, reproduce lo que ve en el TikTok, tres, porque un día hizo la broma, le funcionó, o sea, esa broma consiguió un beneficio, sea el más chulito, popular, y lo hace, vale. O sea, esto no quiere decir que sea equidistante. El que lo hace es imprescindible el que tenga una sanción reeducativa. Pero cuando hablo de sanción reeducativa es que no estoy pensando que ese niño es malo, sino que ha hecho algo mal. Porque la profecía autocumplida es si un menor por sus circunstancias y tal maltrata a otro y se le pone también ese estigma de eres malo, de no tienes remedio, esa profecía autocumplida va a hacer que ese niño antes de los 21 años cometa un delito. De hecho, hay estudios que dicen que 1 de cada 4 menores que han sido victimarios en forma severa, si no se les reeduca, comete un delito antes de los 21 años. ¿Bien? O sea, no es que no entienda las circunstancias del menor, no es que el que lo hace tenga la sanción reeducativa, pero pensar que ese menor también necesita ayuda, ¿vale? Que no es que no tenga su sanción, que entienda el que hay consecuencias y el que es responsable de ese daño, ¿vale? Entonces, cuando un profesor tiene capacidad, tiene compromiso, empatía para hacer eso, pues a lo mejor está haciendo que ese menor no se vaya por el mal camino, ¿vale? Vaya por el bueno. Entonces, no es solamente poner el foco en la víctima, sino también en el victimario. Os cuento, AEPAE hace talleres para victimarios, ¿vale? Nos cuesta mucho hacerlos, por eso que digo, porque la familia pues no colabora, no reconoce, el centro a veces no hace la investigación que debe en tiempo y forma para el confirmar realmente ese maltrato, pero hemos hecho, en 20 años, a lo mejor hemos hecho 100 talleres para víctimas, específicamente para víctimas, para darle herramientas asertivas, y 2 o 3 para victimarios. Fijaros la diferencia, 100 a 3. Estos casos de estos menores que van a esos talleres suelen ser reincidentes, suelen ser chavales, chavalas
que ya han llegado incluso a amenazar al profesor, a hacer alguna acción a lo mejor no muy severa, pero ya hay incluso una agresividad hacia la autoridad. Incluso en casa, pues que le hablan mal a la madre. Un caso que recuerdo, que un chico amenazaba a su madre a ponerle todas las semanas, creo que eran 20 euros en el teléfono móvil para... o sea, casos pues de menores que al hacer eso consiguen beneficios y que si no es freno van hacia arriba escalando. Vale. Cuando hacemos con ellos una serie de dinámicas de empatía y cuando se dan cuenta del daño, y os hablo, pues chavales ya digamos complicados, algunos lloran, pero es porque se dan cuenta en ese momento del daño que hacían, que no eran conscientes de ello. O sea que no hay que tirar la toalla nunca porque el que acosa sea más chungo o no chungo, porque también hacemos a ese chaval no voy a decir el que le salve la vida, pero a lo mejor de irse hacia un extremo, irse hacia el otro, le cambia la vida. O sea, de ver el que yo voy a ser el más chulo, que yo someto al resto y que hago lo que me da la gana, cuando sea adulto voy a ser el que maltrate a su pareja y en el trabajo el que haga mobbing, porque ha visto que la violencia es rentable. Entonces también hay una labor importantísima con el victimario, que pero hemos visto que es mucho más complicada, porque a veces no hay colaboración, pero es necesaria, ¿de acuerdo? O sea que el no hacer que se cumpla el estigma de que un chaval, porque sea malo, porque tenga unas circunstancias muy malas, lo haga, es un equilibrio que no es fácil, porque hay que ser firme, hay que ser contundente, pero hay que ser empático. Entonces, yo sé que no es fácil, ¿vale? Pero bueno, es que vais a ser profesores, es lo que vais a ver en el día a día, casos difíciles, ¿vale? Entonces, muy bien. El chico este le damos un negativo, el chico este positivo, negativo no, un punto en su nota, un punto extra por su intervención. Entonces, el tiempo es oro, el no hacerlo lento porque hay un riesgo que ya está en proceso, proteger, sancionar y sensibilizar, que haya transparencia en el proceso. Porque el protocolo no es confidencial. Cuando un padre nos dice, vale, pero es que mi hijo sigue llegando a casa y me dice que le pasa de nuevo, ¿qué estás haciendo? No, es confidencial. ¿Cómo confidencial? No. Se puede dar información de forma equilibrada. Mira, sí es cierto, pues que estamos en ello, es difícil. Hemos puesto vigilancia en el patio, todos los adultos del centro saben lo que pasa. Su hijo tiene como referencia a jefe de estudios que sabe que si pasa puede acudir en ese momento. Sí, pero ¿qué se le hace al que acosa? Porque el que acosa, tal. Sí, el centro tiene un reglamento en el que diferencia faltas leves, graves, muy graves. Vale, esto es falta muy grave. Estamos haciendo una sanción reeducativa para que empatice. O sea, dar información no es negativo. Claro, si no sé de qué hablar, pues obviamente no la voy a dar. Pero si sé en forma precisa, le doy confianza al padre o madre. Hay colaboración entre centro y familia, ahí sí consigo un aliado, ¿vale? No al revés. O sea, cuanto más sepa y mejor lo cuente, me quito problemas a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, el que haya transparencia en el proceso. Y esto último que he puesto, que ahora voy a entrar en ello, las 4 R's para superar el acoso escolar. Esto es un método que empleamos, porque he hecho yo en los últimos años, que es cuando un menor ya ha pasado acoso escolar. ¿Vale? Os puedo decir que si un menor pasa acoso escolar severo, entra en un proceso de indefensión aprendida. Ese niño o niña ha aprendido a sentirse indefenso, lo ha aprendido, ¿vale? Día tras día, y ya tiene un rol de víctima. O sea, le es difícil cambiarlo. De hecho, me dice un padre, no entiendo que a mi hijo le ha cambiado de centro 3 veces, pero la acosan de nuevo. Dice, claro, porque ya tiene instaurado en su actitud esa actitud pasivo inhibida, que el malote lo huele. Cuando entra a otro colegio, el malote lo ve y ya ve su actitud, ve el cómo mira, cómo habla, y ya lo ve, es como una víctima en potencia. Entonces, si no recupera la autoestima de ese menor y se muestra en su actitud corporal, ahí no hay un cambio. Entonces, ahora os hablo de las 4 horas. Por ejemplo, pues supone que tenéis un vínculo especial en clase, pues con un alumno, que soy vuestro profe preferido, que le ayudáis y tal y cual, y pasa acoso escolar, se maneja más o menos bien, pero veis que ese niño sigue triste, sigue tal, no se implica en clase, baja las notas y dice, joder, ¿qué hago?
que va más allá de que puede ir al psicólogo o no. Hay una hoja de ruta que ahora os la digo para que podáis el darle ese empujón, digamos, para que salga de ese rol de víctima y de esa indefensión aprendida, ¿no? El tiempo es oro. Insisto en esto, a mayor tiempo, a mayor daño. Os recuerdo el caso Joaquín. Pasó justo un año de que se hizo caca encima y como eso no se paró, cuando llegó a clase, vio por toda la clase papel higiénico, se fue a su casa y se suicidó. ¿Por qué? Porque estuvo un año la gota a gota en el vaso y un día ese chorro fue el que rompió el vaso. Entonces, el tiempo es oro. No puedo dejarlo para mañana si percibo que algo es importante. Y en cuanto pueda, lo miro, lo investigo, lo vigilo, pregunto. Vuelvo a insistir, por muy buen profe que sea, por muy atento que esté, os digo que no se elimina el acoso, porque el que acosa busca que no esté delante del adulto, ¿de acuerdo? O sea, imprevisibilidad y riesgo. Cuando haya señal de alerta, el que intervenga, ¿de acuerdo? Y el que no piense, no, que yo soy el mejor profe del mundo, en mi clase nadie pasa acoso, no. El que acosa lo puede hacer de forma muy civilina. Y os digo algo más, porque veo casi más chicas que chicos, ¿no? Yo os pregunto, ¿la manera de hacer acoso escolar creéis que es la misma entre chicos y chicas? A ver, ahora quiero que me cuente una chica. A ver. Cierto, exactamente. El chico generalmente hace un maltrato. Sí. Si lo puedes repetir para que se grabe, mejor. Sí. Dale al botón. Eso que se ponga verde, ¿no? Ahora sí. Que el maltrato, el acoso entre chicos es más físico y entre chicas más psicológico. Cierto. Es cierto que también hay chicas pues que hacen cosas agresivas. De hecho, ves también vídeos a veces que le agarran el pelo y tal. Pero sí se ha visto en estudios el que la chica, cuando guste o no, es más inteligente que el chico, es así, o sea, madura antes y tiene más capacidad de hacerlo de forma civilina, de forma, digamos, oculta, de forma sutil, ¿vale? Es un maltrato que es a veces más psicológico, mientras el chico, pues somos más brutos, más directos, más a ver quién es el macho alfa, ¿no? Yo puedo contigo, etcétera, y es un maltrato en general que es más visible. Pero igualmente dañino, cuidado, o sea, el maltrato psicológico no es menos grave que el físico, ¿de acuerdo? Es importante, pero muy cierto eso que has dicho. He hablado entonces de la imprevisibilidad y del riesgo de la transparencia en el proceso, que haya comunicación, el que tenga una buena formación de acoso escolar y pueda defender ante un padre o madre qué ocurre y el qué estoy haciendo para que el padre o la madre esté tranquilo, pero que sea eficiente. Como decía, esa colaboración entre el centro educativo y la familia, que hoy día no es nada fácil que haya esa colaboración. Bien. Proteger, sancionar y sensibilizar, que dije antes. El que haya medidas de vigilancia y de protección que sean precisas. El que haya sanciones educativas que no sean punitivas, o sea, no la expulsión. El que haya una sensibilización que sea proactiva, como antes lo que hice ahí con esa dinámica de que el que lo hace sienta la presión del grupo y que él sepa que si él lo hace a alguien, el que se siente de estar en el grupo y en el foco y en el que sepa cómo se maneja un protocolo de actuación. ¿Ves que he puesto esta foto? No la he puesto por casualidad. ¿Ves esta niña que se agarra a la pierna del adulto? Si hablamos de trauma, ¿vale? Cuando un niño o niña es víctima de acoso escolar y ya genera un trauma futuro, la sensación de soledad es lo que incrementa más el trauma. O sea, si un niño o niña sufre acoso escolar pero tiene referencia de un adulto, tiene más o menos apoyo, tiene una corregulación emocional que le apoya y tal, el trauma va a ser menos profundo que si no tiene ese apoyo del adulto. O sea, a mayor soledad, a mayor incomprensión, el trauma, cuando se instaura la fase que decía antes de rendición, estrés postraumático, autolesiones, etcétera, el trauma es siempre más profundo cuanto hay más soledad y hay menos
apoyo del adulto, que se supone que el adulto es el que da calma, el que da paz, el que sostiene, el que explica, el que ayuda, ¿vale? Entonces, por eso he puesto la fotografía esa, porque esa foto de la niña que se agarra a la pierna es que realmente cuando un niño es víctima de acoso escolar necesita protección, pero urgentemente, porque si no se incrementa el daño y el trauma si llega a ese punto, ¿vale? Entonces, la transparencia en el proceso. El protocolo no es confidencial, solamente datos personales. Un padre o madre tiene derecho a saber, ¿de acuerdo? Porque si no, se le está negando incluso en cuanto a aspectos legales el que se lo considera oportuno, el que pueda denunciar, ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando de cosas menores, que hoy día incluso hay sentencias que son por vía civil y penal, ¿vale? Contra centros y contra personas concretas. O sea que no hablamos de una tontería. Si hacemos mal las cosas por lo que sea, por miedo, desconocimiento, desidia, por lo que sea, entramos en problemas también legales, Entonces, por eso es el que estemos bien preparados, bien preparadas, y el que actuemos con todos nuestros recursos y que sean los máximos posibles. Información, como decía, dar información, ¿vale? Sobre medidas de protección y de sanción. O sea, no hay que entrar tampoco al detalle, pero sí que un padre sepa que el que ha hecho maltrato a mi hijo tiene consecuencias, las tiene, porque es también de ley el que si yo sufro acoso, el que yo vea que el que lo ha hecho tiene una sanción, una consecuencia. Es como que me hace confiar más en el adulto, más en el sistema. Si no digo, ¿esto qué es? Entonces el malote es el que tiene ventajas. Pues entonces todos malotes. Sobre la frase que antes os dije de este niño de 7 años, el que le dijo a su madre, mami, ¿cuánto falta para hacer con Dios? Este niño, que era un niño muy inteligente, yo creo que de altas capacidades, el niño, al cabo de unos meses, le dijo a su madre, fijaros la frase del niño con 7 años, dice, mami, yo prefiero ser de los pegones. Y dice, ¿por qué? Dice, porque así a mí no me pegan. O sea, el niño ya asumió que si era de los pegones, pues que a él no le pegaban. O sea, él ya sintió que la violencia, pues que es rentable. Si yo soy el que pega, yo me libro. Pero si yo mantengo mi esencia y tal, no. Entonces veis que si no se interviene, hacemos una educación, en fin, y que de esos lodos vienen luego los problemas. Pues que de adultos, de jóvenes, haya más xenofobia, más homofobia, violencia de género, etcétera, porque se percibe la violencia como rentable, y eso es peligrosísimo para cualquier sociedad. Las 4 R's, lo que decía, yo he hecho trabajo de coaching con más de 150 menores en una situación, digamos, de daño severo, ¿vale? O sea, para sacarles de esa indefensión aprendida. Lo que he aprendido con el paso de los años es que el proceso de superación del acoso escolar, o sea, se puede modificar el proceso. Si un niño o niña sufre acoso escolar durante un tiempo largo, el niño aprende a sentirse indefenso. Y si eso no se modifica, va a ser para siempre. ¿Se puede revertir? Sí. O sea, se puede revertir el sentirse indefenso a el sentir que tengo herramientas para dejar de serlo. Lo primero, rememorar. Si un niño es víctima de acoso, sobre todo si es edades 6 años, 7, 8, 9, el niño no entiende por qué. Dice, pero si yo no he hecho nada malo, el por qué me insultan, el por qué se burlan de mí, si no he hecho nada malo. O sea, no entiende qué pasa. Entonces, si un niño entiende que eso que ocurre es acoso escolar, ¿vale? Que es este proceso que no es justo, pero que ocurre, ya el niño le pone nombre a eso que le pasa. O sea, no es que lo rememore para sufrirlo de nuevo, sino el que lo rememore para que le dé sentido a eso que pasó. 1. 2, el que lo resignifique. Que es que eso pasa no porque haya nada malo en ti, no porque sea raro, no porque sea negro, no. Es algo injusto, que eso no va contigo, sino que la persona que lo hace porque destacas por cualquier forma, pero eso no es negativo, es positivo, es un valor, ¿vale? 1, el que lo rememore, el que dé nombre, el que sitúe qué ha pasado. 2, el que lo resignifique, que él sienta que no hay nada malo en ella, ni en ser negro, ni en ser gay, ni en ser alto, no. O sea, nunca es culpa de la víctima, ¿vale? El que entienda eso, ¿vale? El que no hay nada malo en él, es el que lo resignifique, porque a veces se queda en su memoria emocional de que me pasa
pero ¿por qué es mi culpa? Porque soy raro, porque soy gay, porque soy negro. No, no es tu culpa, ¿vale? Que entienda eso, que es eso ser y que incluso se vea como un valor, ¿vale? Te pasa porque destacas, porque si no destacas no pasaría. Luego restaurar, que es el que esa herida se cure, bien yendo a terapia psicológica, etcétera, ¿vale? Que eso se cure. Y luego reforzar, darle herramientas para que ese niño recupere la confianza. ¿Cómo? Pues herramientas para que sea asertivo, ¿vale? Para que sepa marcar un límite, para que proteja su espacio, para que responda a una burla y no se calle. El que tenga una serie de recursos para que él sienta que puede hacer frente al acoso, pero en forma asertiva y en forma valiente. O sea, rememorar, resignificar, restaurar y reforzar, ¿vale? Son 4 fases que, si las completo, yo he visto casos de niños que están machacados, incluso en depresión, pero han salido de ese proceso de indefensión a seguir estas 4 fases que digo, ¿vale? Que entienda el que ha ocurrido, el que entienda que no es su culpa, que él es maravilloso, que él tiene muchos valores, el que se restaure ese daño, si hace falta yendo a psicólogo, etcétera, y el que se refuerce, ¿vale? El que tenga más capacidad. Yo soy muy de la frase mens sana in corpore sano. Bueno, pues como antes dije, es que hago artes marciales desde los 3 años. Yo las artes marciales no las considero como una forma de hacer daño, pero hay una frase muy bonita que a alguno le puede, digamos, saltar un poco, que no lo entienda, pero una persona, sea quien sea, no debe ser inofensiva, pero sí pacífica. O sea, si yo sé que tengo capacidad de defenderme si hace falta, eso ya me aporta un plus de seguridad. Os cuento una cosa. Cualquier proceso de acoso, sabéis que va a más. La última barrera es la física. Yo a ella un día le digo fea, tonta, tal. Un día, 2 días, 3 días. Voy otro día pues con mi amigo, lo hacemos los dos. Ya de ahí subo el nivel, ya no es tonta, ya son insultos más, ¿sabes? Puedo decir, yo qué sé, lo que sea. Como estamos aquí, poner alguien más alta, puedo decirle, pues hasta zorra, ¿no? Tal. Y sigo incrementando, ya me atrevo a entrar en su espacio, porque esa barrera es la última. Os cuento una frase de un chico que sufría acoso escolar en forma severa con Asperger. Era un chico superdotado. El chico te contaba el universo, era increíble. Pues el chico nos dijo una vez en un curso, no, si yo sé que le puedo dar un corte con las palabras al que me haga burla, pero sé que le dejo en ridículo, pero no lo hago porque luego me zurra. Entonces, ¿qué hago? Yo no aplico mis herramientas verbales porque tengo miedo físico. Entonces, el círculo más íntimo es la sensación de seguridad física, es algo reptiliano, ¿vale? Si tengo miedo físico, eso me paraliza, ¿de acuerdo? Entonces, eso decía que es importante el mens sana in corpore sano, el soporte físico, nos guste o no, da seguridad, ¿vale? Es así, porque nos da competencia física, y el saber defenderme en forma pacífica pues también me la da, ¿de acuerdo? Eso es así. Os cuento algo más que viene a este aspecto. Nuestro cerebro tiene 3 partes. Una parte reptiliana, digamos que es cuando éramos un reptil. Encima tiene una parte mamífera, digamos, es una parte más emocional, y encima tiene una parte más racional, ¿vale? Es un cerebro triúnico, ¿vale? Entonces, si un niño sufre acoso escolar, entra en modo reptiliano, porque ese peligro urgente por su vida lo que hace es que tenga pues como 2 reacciones básicas: o huyo o enfrento y peleo, ¿vale? Como obviamente le han quitado la confianza, ¿qué hace? Pues intenta huir, pero es que no puede escaparse del colegio, no puede irse, y entran otras 2 vías, que sería la parálisis y la sumisión. El niño se paraliza, la niña acepta el que le pegue y se somete. Esas son las reacciones, digamos, que hay dentro del cerebro si un niño sufre acoso escolar, que entra en sumisión y en parálisis, porque no puede pelear, porque no tiene herramientas ni confianza y tal, pero no puede huir porque sí o sí tiene que estar en el colegio de 9 a 5, de lunes a viernes, ¿vale? Para que entendáis un poco cuál es ese proceso, que en el fondo somos animales, tenemos una parte animal dentro del cerebro, ¿vale? Que es la parte reptiliana. Entonces,
las 4 R's que decía. Vale, ahora vamos a entrar, esta frase es interesante, que es una frase que puse hace tiempo, que dice: convivencia y acoso escolar no son sinónimos, no lo son. Pensar que un plan de convivencia soluciona el acoso escolar es como pensar que una ley del buen trato podría solucionar la violencia de género. O sea, no puedo quedarme en un plan de convivencia si una parte importante de ese plan no es especializada en acoso escolar, porque si no, no voy a llegar realmente a esa prevención, ¿vale? De forma que un plan de convivencia es un marco general que ayuda, claro que sí, pero que es mucho más amplio: trabajo la inclusión, la diversidad, la gestión de los conflictos, tal. Pero el acoso escolar es algo muy específico en lo que tengo que formarme sí o sí, ¿de acuerdo? En forma específica, más allá de ese marco general que es el plan de convivencia. Vale. Ahora os quiero aquí mostrar un gráfico. Vale. Esto es un gráfico de la asociación de un programa integral certificado de intervención. O sea, cuando intervenimos en un colegio con nuestro plan nacional, hacemos una serie de acciones. Lo primero, medimos la incidencia con un test preciso. El medir la incidencia con un test nos dice de forma científica lo que pasa en el aula, más allá de que lo vea yo o no lo vea. O sea, si tengo acoso mucho o poco regular en cada aula y en el centro. De ahí hacemos un trabajo por aula para sensibilizar, que es para que entiendan todos los niños que es acoso, que no es acoso, y tengan conciencia del daño. Eso para sensibilizar. Hacemos una formación para 2 alumnos de aula ayudantes que, por su perfil empático, asertivo y que tiene en el aula un liderazgo positivo, se les da una serie de herramientas de ayudante. No es que sea un policía del aula, pero como sabemos que el acoso pasa en forma oculta muchas veces, el que ellos que están dentro del grupo, si pasa algo en el comedor, si pasa algo en el gimnasio, que ellos tengan herramientas de intervención y que lo comuniquen luego al adulto, ¿vale? Hacemos eso. Damos una formación, por supuesto, que es la de ahora que os doy ahora, hacia el profesorado, y otra formación hacia las familias también, a todo eso. Luego, en el aula usamos una serie de herramientas de aula didácticas, que son unos cuentos, unas novelas, para que eso sirva pues para hablar del tema, para profundizar en el tema. Va a tener varios cuentos y varias novelas, digo por si a futuro también hace falta, pues también tenemos en la asociación muchas herramientas de aula. Y al final del proceso pasamos un post-test, o sea, el test de mayo, el mes de mayo-junio, al final del proceso, o sea, se hace un pretest en octubre-noviembre y se hace un post-test al final. Con el pretest y el post-test se puede medir el impacto del programa, ¿vale? La mejora del programa, ya de forma científica. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestro plan. Y luego ves que abajo está atención a las víctimas y a los acosadores, que hacemos un taller específico a víctima y un taller hacia los victimarios si se dejan, como decía mi compañero, ¿de acuerdo? O sea, el que el centro haga el proceso de investigación que hay que hacer, el que confirme y el que motive y el que confirme que hay un niño o una niña que solo que maltrata a tal, el que la familia pueda también colaborar dentro de lo posible, y el que se haga el taller, ¿vale? En el taller a víctimas trabajamos 3 áreas, digo, para que os sirva un poco de pues como de imagen. Trabajamos la psicoasertividad, que eso lo trabaja un psicólogo, digamos, con el grupo, entender el fenómeno del acoso escolar, qué es, qué no es, etcétera. Trabajamos el teatro corporal, ¿vale? Porque la asertividad está en la voz, pero también está en el cuerpo, o sea, el cómo expreso la asertividad. Y hay un experto en autoprotección, en autodefensa, para una serie de herramientas de protección del espacio personal. No es hacer judo ni karate ni dar un cate a alguien, sino es el tener una serie de herramientas y de entender que mi espacio es mío y nadie va a entrar en mi espacio sin mi permiso. Y si eso ocurre, sé cómo marcar un límite en forma asertiva y firme, ni agresiva ni pasiva, ¿vale? Es un trabajo que hacemos con las víctimas para que recuperen la confianza, la autoestima, la asertividad, etcétera. El que salga de esa indefensión aprendida, de ese rol de víctima. Y hacia los victimarios hacemos 5 áreas. Se trabaja la confianza y la colaboración. El victimario, no sé si encuentro
la palabra en español. En inglés sería un outsider. Es como un chico o chica que está fuera un poco del sistema, que va a lo suyo, que tiene sus propios valores o tal, ¿no? Pero muchas veces es por un suceso previo, o sea, no confía, digamos, en el grupo, etcétera, y él impone, digamos, pues su fuerza, ¿no? Entonces trabajamos la confianza y la colaboración, trabajamos el control de impulsos, trabajamos la asertividad, trabajamos la empatía y la compasión, y trabajamos el compromiso de cambio. Digo, a la hora de trabajar con el que es victimario, ¿de acuerdo? Son 5 áreas que son importantes. Ahora os hago una dinámica. Vale, perfecto. Pues hemos llegado a la dinámica de acción tutorial, pero antes os he ido preguntando. Vale. Ahora que os veo algunos que se están durmiendo, que les he visto con los ojos semicerrados, sé que el lunes y que madruga mucho, pero voy a ir hacia atrás para hacer pequeños resúmenes, ¿vale? Para que se os quede muy bien grabado, ¿vale? Lo que yo considero que es lo más importante. Bien, luego podéis preguntarme cualquier cosa que veáis. Os digo lo siguiente, desde hace 20 años no ha cambiado nada, ¿vale? Es triste. De forma que vosotros y vosotras sí podéis ser el artífice de cambio. O sea, si empezáis a contemplar el acoso escolar realmente como lo que es, sí puede haber un cambio. Si no, no. ¿De acuerdo? Así que os pongo esa responsabilidad también en los futuros profesores y profesoras. Bien, voy para atrás. Lo que os dije antes, el que una cosa es el texto y otra el contexto. El texto es lo que ya me han contado de forma académica sobre el acoso escolar, que sí que puedo saber muchas cosas de eso. Pero eso, si no lo aterrizo, si no conozco cuál es la realidad educativa, familiar, legal, terapéutica, no voy a poder ser eficiente en cuanto a la intervención, ¿vale? Es muy importante. O sea, no os quedéis solamente con el texto, sino tenéis que profundizar dentro del contexto. Como decía el compañero, es que puedo encontrarme cualquier cosa. Es que no sé la realidad de un niño o una niña, que hay en su casa, si tiene interpuesta una denuncia por maltrato en casa y ya normaliza la violencia. No sé si estoy de nuevo en un colegio en el que es quizá todo muy opaco, no es transparente, no lo sé, pero cuanto más lo sepa, mejor puedo intervenir, ¿vale? O sea, el conocer más cuál es el contexto educativo, familiar en lo posible, el legal también, cuáles son las consecuencias que tengo si lo hago mal, si no las tengo, y el contexto terapéutico, el saber que un niño o una niña que ya sufre acoso severo está en riesgo y es imprevisible, y me puedo encontrar ya más allá pues del drama del niño con un problema que eso va a ir para toda la vida. Si un niño o una niña se suicida en mi clase, imaginaros, ¿vale? Los errores de base que dije, que es muy importante no perpetuar lo que se ha hecho hasta ahora, sino tener capacidad y conocimiento para intervenir en forma eficiente, entender que un protocolo no arregla nada, ¿vale? Sino que antes hay una prevención, hay una sensibilización, el que el protocolo no es confidencial, el que un padre o madre tiene derecho a saber qué ocurre, no puede ser opaco, en el que se actúe con rapidez, en el que cuando hay cualquier caso que entendamos que tenemos 3 vías de acción: proteger a la víctima, sancionar al victimario y sensibilizar para que eso no escale a más. Entender que a veces se da información que no es correcta, o sea, cuando hay acoso escolar sí hay que alarmarse, ¿vale? Y sí hay que actuar con rapidez, ¿de acuerdo? Es así. Y el que los mensajes, si son genéricos, pueden invisibilizar el acoso, como en el caso de esta campaña que decía, es acoso si es continuo, pero tienes que decir, ¿por qué? Es si es reiterado y se pasa 3 veces, porque es algo que es ya sistemático. El que haya intención, siempre la hay. Y el daño siempre está en proceso, aunque no lo vea, aunque vea que el chico está en su grupo y se ríe, pero si hay acoso, sí hay daño y está en proceso. Y las 3 áreas que dije: la prevención, sensibilización, el que se detecte en forma temprana y que la intervención sea eficiente. Prevención y sensibilización, como dije, el que sepan diferenciar muy bien entre qué es acoso y no, el que sepan diferenciar entre conflicto, maltrato mutuo, entre maltrato,
cuando es un maltrato de A hacia B, ¿vale? Y si es acoso escolar que tiene una definición muy concreta que antes os dije, ¿vale? Micrófono para alguien que nos explique. A ver, le vamos a dar el micrófono. De la fila de aquí, la segunda fila. Yo ahora voy a hacer el rol de una madre preocupada, ¿vale? Entonces, yo veo que mi hijo llega a casa de hace tiempo, el que mi hijo está raro, detecto cosas que no me cuadran, está muy nervioso, inquieto, un día le veo que en casa se encierra en su cuarto, un día le veo que tiene una marca en el brazo, ya sospecho, le pregunto, al principio no me lo cuenta porque le da vergüenza, pero bueno, hay un vínculo bueno de madre e hijo y al final me lo va contando y ya me alarmo, porque me dice que le maltratan de hace ya unos meses, etcétera. Y yo voy al colegio y entonces quiero hablar con el tutor de mi hija, que eres tú en este caso. Y yo te digo, mira, es que mi hijo me está contando esto, de que sufre acoso, o sea, de que sufre maltrato ya de hace muchas veces. Mi hijo está muy mal, está muy quieto, está tal. De hecho, un día le vi pues unas marcas, tal. Y entonces te lo comunico, eso para que pongas remedio, para ver el que puedes hacer. Tú a la madre, ¿qué le dirías para que se calme, para que vea que vas a hacer lo correcto, para que vas a estar atento? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿de qué forma vas a intervenir? ¿Qué feedback tú le puedes dar a la madre de lo que tú ves de su hijo en clase? Porque a veces un niño se comporta distinto en casa que en el colegio. O sea, ¿qué le dirías? Pues que... O sea, primero que... O sea, yo no me he dado cuenta, porque si no lo hubiese sabido, hubiese hablado con ella ya, iría, yo creo que ya no es solo parte del colegio, sino que habría que recurrir a una institución más grande, yo creo. Y nada, pues que gracias por comunicarlo y que vamos a estar más pendientes y eso, los patios que hemos dicho antes, pues que haya más vigilancia y eso. Vale. O sea, seguirías un poco la línea, la de proteger, sería esa un poco, pues ahora lo sabes, el que tú vas a estar atento, el que en cualquier espacio van a estar más atentos los adultos. Vale. Suponte que la madre te dice, sí, pero ¿qué le vas a hacer al niño, la niña que es el que todos los días se ríe de mi hija y la empuja, le tira el pelo y tal? ¿Qué le vas a hacer a ese niño? ¿Qué vas a hacer con él? Pues hablaría primero con él y decirle que lo que está haciendo durante este tiempo está fatal. Luego convocaría a su familia, se lo contaría y lo mismo que antes. O sea, no es solo del tutor, sino que habría que llevarlo a alguien más externo, a un profesional, yo creo. Ahora tenemos la figura del coordinador del bienestar, que a priori sería la persona encargada de eso. ¿Qué pasa? Que normalmente suele ser un profesor del centro, o sea, no es una figura externa, pues con lo cual a veces se convierte en otro profesor al que le ponen esa labor, por lo que sea, bien porque le toca y ya, o bien porque tenga más conocimiento de ello y sea pues el que por perfil esté más adecuado a eso. Vale, pero hay algo importante, el que la responsabilidad no es solamente de ese coordinador, es de cualquier adulto que está dentro del centro. O sea, si se articula bien toda la legalidad, la LOPIB y todas las leyes que hay ahora, realmente la persona a la que habría que comunicarle eso, tú como tutor de cuarto A, pues pasa eso, eres tú el que tendría que comunicarle al coordinador de bienestar qué ocurre. Y si se hacen bien las cosas, sería esa figura la que se encargaría del proceso, investigar qué ha ocurrido de forma rápida, confirmarlo, si es así, la apertura del protocolo, y si es así, proteger, sancionar y sensibilizar. ¿Vale? Sería, digo, si el centro lo hace bien, hay centros que no lo hacen tan bien, ¿vale? Pero sería esa longitud también, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a ir hacia atrás, nos hemos quedado en la definición de acoso escolar. ¿Quién se atreve a contárnosla así para, si yo soy, bueno, os pongo un caso distinto, yo soy un padre que está súper reactivo al acoso escolar
porque he visto en la televisión una noticia de un suicidio y estoy ya súper preocupado, ¿no? Pero lo que me cuenta mi hijo es que le han pegado un tortazo en clase. Ha llegado uno, le ha dado un tortazo en la cara, le ha dejado marcar la cara, y ese niño me lo ha contado, ¿vale? Entonces yo soy el padre y ya estoy reactivo por ese peligro y digo, es que mi hijo le está haciendo bullying, y se lo cuento a él. Vale, tú eres ahora el profe, si le dais a él el micrófono, para que pueda hablar. Vale, soy un padre que está súper preocupado, que incluso en mi infancia también fui víctima, con lo cual estoy súper sensibilizado. Mi hijo ha llegado a casa un día con la cara roja porque le han pegado un tortazo, y entonces yo ya voy súper reactivo. Oye, que tal, que no sé cómo te das cuenta, porque a mi hijo le hacen bullying, tal, porque me ha dicho que le han dado un tortazo, porque hacen bullying. Entonces tú ya sabes la definición de acoso y tienes que manejar esa situación. ¿Qué le dirías? No se enciende el micro bien, hay que darle hasta que salga verde. Hola, hola. Ahora sí. Pues lo primero que haría sería decirle que si ha sido solo preguntarle si había sido solo una vez puntual ese tortazo, o si tenía alguna noticia de si había pasado alguna otra vez. En el caso de que me diga que es de solo pasa de una manera puntual, sería decirle que el acoso no se considera que te tiene que pasar un número de retirada de veces. Por ejemplo, más de 2 veces. Si solo ha pasado una vez, sería un maltrato. Entonces, no sería un acoso. Eso es lo primero. Lo segundo sería decirle que si ha habido un maltrato, que esto se trabajaría en el sentido, o sea, se hablaría, se tendría que observar, se tendría que preguntar a ver qué, nos preguntaríamos a ver qué haríamos como centro para prevenir que no pueda llegar a más. Para que solo sea que haya pasado de una manera puntual, habría que prevenirlo. También habría que buscar una forma de prevenirlo, pero sobre todo en el comportamiento del otro alumno. O sea, buscar una manera aparte de estar más atentos, de que el alumno que ha sido el que ha agredido, o sea, el que ha hecho el maltrato, no lo repita, por ejemplo, hablando con él, o haciendo alguna actividad en la que eso sería sensibilizando de que aunque no llegase el acoso, pero también está bien prevenir y que no llegue a más, haciéndole bueno, también habría que saber por qué ha sido. Eso es lo primero, habría que investigar por qué ha sido ese tortazo, si ha sido que ha hecho algo, ha sido directamente, igual ha sido su hijo el que ha provocado un golpe, un ataque de ira, muy bien, entre uno y el otro, y él se ha defendido. Claro, muy bien, porque ahí ya estás tocando el tema, el diferenciar si es un conflicto o no, es importante. Y el que sea maltrato puntual no es que no intervenga, o sea, si hay maltrato igualmente tengo que intervenir, tengo que incluso sancionar también. ¿De acuerdo? O sea, no es que no intervenga si no es acoso escolar. Si es un solo maltrato, ahí también intervengo. Lo único es que le puedo explicar que eso no es acoso, que es una acción pues que es punible y que el centro va a tomar las medidas para que eso pues no pase más. Y que esa acción obviamente requiere una sanción. El centro tiene un reglamento que dice sanciones leves, esto, las medias y las graves. Vale. Bien, me gusta esa vía de diferenciar si es conflicto, si hubo provocación, si hubo o no, de si ha pasado una vez o no, porque si intervendremos pero no se considera acoso porque no he reiterado 3 o más veces y tal, o sea, bien porque le has dado tú solo la vuelta un poco a ver qué ocurre, ¿vale? Pensar una cosa, hay padres o madres, pues como todas las personas en el mundo, pues que están muy centradas, pero hay personas que no. Entonces, por lo que sea, por sus circunstancias familiares, por lo que sea, porque están muy reactivos, porque les pasó a ellos, o sea, que a veces
vais a tener que manejar situaciones en las que no es fácil manejarlo. Por ese miedo a que le pase algo, porque he visto un suceso en la televisión. O sea que no es fácil cuando un padre o madre, yo lo sé como padre o madre, pues, si le pasa algo a mi hijo, pues obviamente me preocupa. Entonces, que el que tengáis la capacidad para eso, para poder hablar con el padre o madre, calmarle, que vea que estáis haciendo lo que hay que hacer, y el que va a haber una información, que eso también es importante hablarlo. La mejor manera de que un padre o madre esté tranquila es que, aparte de que le expliques lo que tú dices, pues que veas si ha sido puntual, si no, si hubo conflicto, provocación o no, vale, si ha sido una vez, el centro va a intervenir, etcétera. Y en el caso de que eso ocurra más veces, de que ya sea acoso, porque pasa varias veces, el que puedas decirle a ese padre o madre, y ya sé que es un trabajo extra para ti, el que le puedes decir que semanalmente, ¿vale?, si necesita, pues tú le vas a dar información de cómo ves a su hijo en clase, incluso qué estás haciendo para que se integre, etcétera. Eso a un padre o madre le da mucha tranquilidad, el ver el que eres accesible. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente es lo contrario. Un padre o madre pide información, no se la da, llama por teléfono, no está, se envía un correo electrónico, no contesta, etcétera. Y entiendo el que un profesor tiene 1000 cosas en la cabeza, pero la única manera de que un padre tenga esa tranquilidad es que actúe bien y el que haya información, ¿vale? O sea, no es que le dé el que le dé mi número para que envíe WhatsApp todos los días, no, pero sí puedo el pactar con él o con ella, semanalmente, pues te envío un mensajito, bien en correo, una llamada, si es viable, ¿vale? Te digo, pues por lo que yo estoy viendo, tal. Y si tú ves algo en casa que él te cuenta que tal, pues también me lo comunicas para que yo pueda manejar mejor, ¿vale? Esa es la mejor manera de que fluyan las cosas, de que se proteja a ese menor, de que la familia esté más tranquila y de que el centro en conjunto y tú como profesor esté más tranquilo, y de que las consecuencias, si las hubiese por omisión de ayuda, porque igual no lo has visto tal, pues el que a ti tampoco te perjudique, ¿vale? Yo veo toda la visión, la del profesor, la de la familia, la del menor que lo sufre, bien sea victimario o no. Es un trabajo transversal. Muy bien, estabas ahí un poco despistado, pero estabas atento, estabas ahí muy bien, vale, fenómeno. Pues seguimos. Entonces, lo de la diferenciación sobre conflicto, maltrato y acoso escolar, lo de la definición, que la vuelvo a repetir para que se os quede muy clara: cualquier forma de maltrato, que es cualquier conducta que haga daño, que pase en cualquier espacio del centro, cualquiera es cualquiera, incluso el autobús, porque es un apéndice del centro, y entender que el centro tiene sí o sí la guardia y custodia del menor desde que entra por la puerta hasta que se va a casa. Es vuestra responsabilidad del centro y la de cualquier adulto que forma parte del equipo docente o del centro. El que sea reiterado, el que pase 3 o más veces, porque, bueno, ahora le voy a preguntar a una chica que antes me ha preguntado. Es que me gusta observar las caras. A ella que le he visto súper atenta toda la sesión. ¿Le dais a ella que es el micrófono? Vale, ¿recuerdas que antes dije que había 2 puntos de inflexión, ¿no?, que pasan en cualquier proceso de acoso escolar? 2 puntos de inflexión. ¿Sabía repetírmelos cuáles son esos 2 puntos de inflexión? La somatización. Vale. Y luego o sea, cuando ya lo asumes y como que te rindes. Vale, rendición. Perfecto. La somatización, ¿qué significa eso? Que ya asumes que ese acoso te va a aparecer, o sea, que va a estar siempre. Bueno, digo la somatización. O sea, ¿qué significa eso de somatización? Vale, que los nervios, por ejemplo, de llegar el lunes a clase, que te vaya a pasar lo mismo, y pues ese sentimiento. Vale, y eso se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Con ciertas señales: inquietud, estado de alerta, nerviosismo, el que puedo hacerme encima, el que me duele la tripa, la cabeza. O sea, somatización es cómo mi propio cuerpo lo somatiza. O sea, a ver,
si yo ahora me levanto, agarro a Héctor así de la pechera, ¿vale? Y pues le grito, ¡ay, tío, no sé qué! Incluso sabiendo que yo a priori no soy un loco ni un asesino, ¿vale? Pero ese gesto súbito va a hacer el que su cuerpo se active, va a ir bastante rápido, pum, 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 pero ya, va a estar incluso con la respiración un poco tal, o sea, cualquier sensación de peligro, el cuerpo la manifiesta, ¿vale? Por eso decía lo de señales de alerta, que las hay, ¿vale? Y la fase de rendición, ¿de qué manera la podrías, digamos, explicar? Pues cuando la persona ya lleva mucho tiempo sufriendo acoso y ya se rinde y piensa que ya no puede hacer nada, como que ya le va a pasar, o sea, como que ya se rinde y no busca ninguna forma de acabar con ello. Vale, o sea, lo siente como algo inevitable. Ya o sea, nadie me ve, nadie lo ve, nadie me ayuda, es inevitable. A lo mejor es porque yo me lo merezco, a lo mejor es porque yo soy raro, a lo mejor, etcétera. Vale, sería la rendición. Perfecto. Como veo que esto funciona mejor, que estáis ya muy cansados de las 2 sesiones, voy a seguir preguntando cosas. Pásale a el micrófono. A ti, sí. Vale, quiero que me motives, que me argumentes, que me expliques el que relaciones, el que me digas antes qué es la ley del silencio y el que me lo relaciones con el estigma del chivato. A ver, la ley del silencio es como que los que están viendo el acoso, o bien porque son amigos del acosador, o porque les da miedo que se metan con ellos también por intervenir, se callan, no defienden a la víctima. Y eso al final, es lo que digo, está relacionado con el estigma del chivato, porque al final el primero en hablar, si no tiene apoyo de nadie más, puede convertirse también en víctima. ¿No? Que es eso lo que... Sí, muy bien, me he explicado. Muy bien, perfecto. Voy a seguir haciendo preguntas porque creo que eso va a ser más productivo para que le demos forma. Bien. Pásale el micrófono a la fila de atrás al segundo. Claro, es que vais a estar en el foco vosotros. O sea, cuando uno es profesor está en el foco, ¿vale? Del grupo y también de las familias de esos menores. Vale. Como ya hemos llegado también a la parte de intervención, vale, estás como profesor porque entiendo el que sois de primaria, ¿verdad? No secundaria, ¿no? ¿Sí? Vale. Suponte, eres el tutor de un grupo de sexto de primaria, que ya parece que son preadolescentes, las hormonas ya están que van para arriba, vale, y ocurre algo que no se visibiliza mucho, pero está ocurriendo y os lo cuento, que también está ocurriendo maltrato reiterado por violencia de género. O sea, os cuento, en quinto de primaria, sexto de primaria, las chicas desarrollan pues a veces ya esa edad, eso se ve como una broma, que si te han crecido el pecho, que si no sé qué, que no sé cuánto, y eso da lugar a risas por ese motivo, incluso alguna aproximación dentro del espacio personal, o sea, alguna agresión, digamos, si hablamos como hacia esa índole. O sea, ¿ven? Vale, ya sé que es un tema delicado, ¿vale? Ya sé que es un tema que los adultos se pone todo el foco, pero a veces en los menores se minimiza o se justifica, están aprendiendo, no sé qué, no sé cuánto, sigue siendo una agresión, ¿vale? Una agresión. ¿Qué harías? O sea, te cuenta, tienes un problema de que una niña sufre maltrato y ese maltrato tiene ese matiz. Por desarrollo, le empiezan a hacer bromas, porque le crece el pecho, porque obviamente pues ya entra en ese proceso, y de que, bueno, pues como broma, un día tocan el culo, tal, y
la madre que está muy puesta en esos temas, sensibilizada, te diga, es violencia de género, que lo es potencialmente, qué ocurre, el qué vais a hacer, etcétera. A ver, ya sé que es una patata caliente, pero digo que esto ocurre. ¿Qué haces? Hacia esa madre que pues te lo cuenta. Bien, ¿no? Que yo creo que lo primero, pues, como creo que son un poco inconscientes de esos temas, pues hablar más profundamente sobre ello e intentar explicar que eso no está bien. Y si no, pero te digo, el que le cuentas tú a la madre. La madre es la que te cuenta eso, está preocupadísima la madre y obviamente está muy concienciada con que eso es violencia de género, aunque pase entre menores. Pues yo creo que a la madre, vas a la madre, pasa esto. No sé, pero antes de hablar con la madre yo explicaría a los niños que eso no está bien. No, pero ya ha pasado. Joder, pero es que entonces pues... Claro, a ver, es que cuando sale un caso de acoso escolar normalmente es cuando hay alerta, ¿vale? O sea, si yo paso un test, por ejemplo, ¿vale? Ahí tengo información objetiva, pero esto surge, la niña se lo cuenta a su madre, que así se lo pasa, y la madre es la que se preocupa y la que va a verte. Ya está ocurriendo eso. La madre llega, te lo cuenta, está preocupada y te dice, ¿qué vas a hacer con mi hija que le está pasando esto? Sigue un poco la línea que dice el compañero. El que le puedes preguntar si es que tú eso no lo has visto, ¿vale? Y le preguntas si ha ocurrido una vez o si ha pasado más veces. Esa es una pregunta básica, ¿vale? Porque una cosa es el que hubiese un maltrato o el que ese maltrato ya se reitera, no es lo mismo, ¿vale? Sería uno, ¿no? Eso ha pasado, pues yo no lo he visto, no me he dado cuenta, pero tal vez me lo cuentes para poder intervenir. Vale. ¿Esto que ha pasado ha sido una vez o ha sido más veces? Esa sería pregunta básica. Si ha pasado más veces, pues decirle, voy a hablar con los presuntos acosadores, en este caso, voy a hablar también con tu hija para que esté tranquila, para que si le pasa cualquier cosa cuente conmigo, cualquier cosa que le cuente me lo cuente a mí, porque estoy en el aula con ella, y lo voy a hablar también con el aula, y esto me lleva a otro punto. La manera en que un profesor investiga lo que ocurre. Es importante el que esa investigación, cuando es algo importante hacer, en este caso, el que se haga de forma en un espacio seguro. O sea, yo no puedo hacer en clase, por ejemplo, pues ella ha sido la que le han hecho eso, ¿no? Y digo yo en la clase, Juan, pero tú a ella le has tocado el culo, sí o no, ja ja ja, no, propio no ha sido, ja ja ja, no. ¿Qué hago? Lo primero es que le pregunto de forma en un espacio seguro, no a la vista de nadie, a que lo sufre, que me cuente a mí en particular, ¿vale? ¿Qué le ocurre? Después de eso puedo hablar con los que ella dice pues, que me han hecho, en un espacio seguro, ¿vale? No a la vista del resto, ¿de acuerdo? Y que me cuenten. Y desde ahí puedo hablar de forma individual con cada alumno o alumna de la clase. De forma individual y de forma, digamos, discreta, ¿de acuerdo? Porque si no van a darme la información. Para eso sería el que te cuente si pasa más veces, sí o sí tienes que investigarlo, porque ya estamos en acoso escolar, ¿vale? Ya no solamente una sanción, ¿verdad?, sino investigarlo, y desde ahí darle esa confianza a la madre, ¿de acuerdo? Ya sé que es un tema delicado y que a veces no es fácil, ¿vale? Pero no me puedo tapar los ojos. O voy a contar un caso para que te pongáis esto cara. Una chica que a los 8 años, en un colegio concertado, está en la hora de piscina, ¿vale? Cuando ya se ha empezado a irse pues, a la piscina, entonces ella es de las últimas en irse de la piscina, y hay otros 2 chicos, ¿vale? Una chica, no, quizá un poquito hace poquito mayor, hablo de 11 años, pero que ya empieza a desarrollar, o sea que pues que ya tiene atributos es un poco más femeninos, ¿no? Entonces en la piscina estos 2 chicos la empiezan a molestar, tal, y la empiezan a tocar, ¿vale? La chica no lo cuenta, en ese momento no lo cuenta, se queda en parálisis, no entiende qué ocurre, no entiende qué pasa, le queda en shock, y
y ella no lo cuenta en ese momento. El tiempo pasa, estos chicos la siguen molestando, ya fuera del entorno, y cuando eso escala es cuando la madre se da cuenta, ¿vale? El tema lo cuenta, al cabo de 2 años, ¿vale? Entonces quiero decir con esto que hay cosas que pueden pasar y que pasan desapercibidas, pero estoy seguro que habría algún tipo de señal. O esa chica está más sola, no se integra, ves que algo ocurre, no sé, pero seguro que había señales de algo. ¿Vale? Ya sé que no es fácil, que a veces pasa en forma oculta y ya cuando explota es cuando me entero, ¿vale? Pero la forma en que lo manejas es lo más importante, ¿vale? Perfecto, pues seguimos trabajando en ello. Vamos a ver cómo bien. Perfecto, sí. Efecto foco, que ya dije lo que es el proceso es sumatorio, va siempre a más, nunca menos, es incremental, es imprevisible, los puntos de inflexión que ya comentó la compañera, lo que influye en el proceso, la frecuencia del acoso, la intensidad y su propia resiliencia, que entiendan que la violencia no es rentable, que no hay ventajas si uso la violencia, la asertividad que dije para que entiendan que ni hay que ser agresivo, pero tampoco permitirlo, que pueden marcar un límite en forma firme, valiente y asertiva. El que la actitud asertiva, si ves por ejemplo que un niño o niña es muy pasivo, muy inhibido, un poco miedoso, está muy tímido, sí podéis darle esta información. Ponte más recto, sube la barbilla, tal. Cuando hables con alguien, manténle la mirada, intenta no hablar tan bajito, dale peso a cada palabra. Si pasa algo, tienes derecho a enfadarte un poco, a marcar un límite, o sea, dar en lo posible herramientas de asertividad a quien lo necesite en este caso. No hay perfiles, o sea, no penséis que alguien porque sea líder en su grupo no lo puede pasar, es imposible. No, cualquier niño o niña lo puede sufrir si se dan las circunstancias, por la diversidad, que sea más o menos diferente al resto, o un suceso puntual que ocurra. La importancia de la inclusión, la soledad es un factor de riesgo, ¿vale? O sea, incluir en lo posible a cualquier persona que veamos que no se integra, que se queda en clase en el recreo y no sale, que en el patio está solo o sola allí en la punta del patio. El observar esas cosas, porque es una señal de riesgo, ver por qué está solo, porque no se incluye, si le pasa algo, etcétera. A mayor exclusión, mayor riesgo. Lo que antes habló el compañero, lo de la ley del silencio, que entiendan que son responsables. Podéis darle la explicación de los roles del observador. Está el colaborador, que es el que colabora activamente con el maltrato, el partidario, que no colaboras, pero le das apoyo, estás en el grupo, le ríes las gracias al que lo hace, el observador pasivo, que si estás pasivo lo estás permitiendo, y el estima del chivato, el que si pasa algo te atrevas a contarlo, y de que te pongas de parte del que lo sufre, de al revés. Para un niño una niña de 8 años le es mucho más sencillo ponerse de parte del que lo hace, ¿vale? Porque está viendo que hay ventajas, ¿vale? Soy del grupo de los guays, etcétera. Y sé que a veces no es fácil cambiar ese rol, ¿vale? Pero tenéis que dar información, ¿de acuerdo? Para que eso ocurra. Bien, perfecto. Importante, que decía antes, los canales de comunicación, importante el que todos sepan qué tienen que hacer cuando ocurre, con todo lo que antes os he dicho, autorreferencia, etcétera, etcétera. Que el sociograma nos da información pero no mide el acoso, que tenéis recursos específicos de prevención, de test que puedan detectar de forma temprana, que la detección es el principal predictor de daño, ¿de acuerdo? Cuanto antes lo detecte, menor es el daño. Las señales de alerta que ya antes os he dicho con los 2 puntos de inflexión, que la intervención sea rápida, proteger, sancionar, sensibilizar, transparencia en el proceso, las 4 R's, por si queremos darle un plus de ayuda a cualquier niño o niña que veamos que aunque se intervino, pero sigue estando en ese rol y no se integra y es inseguro, es insegura y tal, ¿cómo le puedo ayudar? Que entienda el que le ha pasado, que se resignifique, que no es tu culpa, tú eres fantástico, maravilloso, el que sea distinto no es ninguna debilidad, es una fortaleza. Que haya transparencia en cualquier proceso para generar ese vínculo familia-escuela y que haya una colaboración.
con el centro educativo, las 3 acciones, proteger, sancionar y sensibilizar, que son fundamentales, con las medidas, con las sanciones educativas, con la sensibilización que la pueda ajustar y que me busque la vida, porque cada aula va a ser distinta. Entonces tendré que analizar qué ocurre en el aula, analizarlo y hacer la intervención de la forma que sea más adecuada. Yo hablo de ponerle un traje a medida. Cuando intervenimos con las víctimas, al final cada víctima tiene su propia vía, ¿no? Hay niños y niñas que lo que les falta es más esa comunicación asertiva, están más inhibidos. Hay niños y niñas que su propia actitud es más verbal pero no física, no entienden lo de la protección del espacio. O sea, al final hay que entender y de ahí hacer una intervención que sea lo más eficiente posible. Ya hablé de la transparencia, las 4 R's, etcétera, etcétera, lo de la convivencia y lo del plan. Ahora quiero que me hagáis preguntas, eso de casos que yo os he contado ahora. En fin, preguntas. Podría hablar también, hacer un inciso sobre el ciberacoso. Hoy día, aunque ya hay tendencia a que no se permita el teléfono móvil, a que no se use hasta los 16 años, que está ahora en ese proceso, pero bueno, hay alguien que puede meter el teléfono en la mochila, que lo puede meter. ¿Qué ocurre si nos dice, por ejemplo, un padre o madre que su hijo el fin de semana en su casa, el que le han enviado varios mensajes por el grupo de WhatsApp de la clase, memes, fotografías, humillaciones, tal? Y dice el profesor, eso ha pasado fuera del aula, eso no, a mí no me corresponde, eso es ciberacoso. ¿Creéis que eso es correcto? ¿Que eso tiene sentido? ¿O no? Si diferenciamos entre ciberacoso en genérico, que obviamente en el ámbito legal sería un suceso ad extra, que sucede fuera, pero estamos hablando de ciberacoso escolar y repercute siempre en lo que pasa dentro del centro, porque el que me envía ese mensaje es alguien de mi clase y tengo la expectativa de que le voy a ver mañana. Es una acción de intensidad que incrementa el daño, incrementa la ansiedad, con lo cual, si bien lo que ocurre fuera del centro, el centro no es responsable porque no tiene esa guardia de custodia, pero sí repercute. No existe, y lo repito, no existe ciberacoso escolar sin acoso escolar. Siempre es o el preludio, el principio, o la consecuencia. Por ejemplo, no pasa acoso escolar, pero un día a un chico se le ocurre hacer una fotografía en el baño o tal de alguien de la clase. Entonces, hace esa fotografía, hace un meme y lo sube al grupo. Y es un punto de inicio para que se rían de él en presencial. Sería el preludio. Al contrario, hay acoso y burla en el colegio en forma presencial. Y eso escala. Y escala tanto que un día en el gimnasio ya va a más, el chico se pone un poco tal así, es un poco, digamos, pues que no lo permito, se enfrenta con uno, entre 3 le dan 3 guantazos y lo graban y suben ese vídeo a redes. Es ciberacoso escolar y ha sido una consecuencia de la escalada de esa violencia. Pero os puedo decir que no existe ciberacoso escolar sin acoso escolar. Y el ciberacoso es en genérico, ¿vale? El que mañana sube, por ejemplo, a su Instagram una fotografía súper guay del gimnasio, que sale ahí súper demazado y tal, mira tal, y de pronto un hater, porque lo toma contigo, empieza a subir mensajes, eres un pringao, no sé qué, no sé cuánto, te mete en otro grupo, se viraliza y tal. Eso sería ciberacoso, no ciberacoso escolar, porque no tienes la certeza de que te lo vas a encontrar. Es más, te dice, hey, que sé que vas el sábado de fiesta a tal sitio, te voy a dar una paliza. Tú ya lo sabes, ¿qué hago? Pues no voy. Pero no tienes la certeza de que mañana te las vas a encontrar en clase y en el patio y en el comedor. Entonces es de otra cosa, es una cosa y otra el escolar, ¿vale? O sea, no va separado. Bien, ¿alguna pregunta de así casos
que uno tenga dudas. Oye, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si me encuentro con esto? Si ocurre esto, ¿soy responsable de algo o no? No sé. Yo, si fuese alumno en magisterio, yo tendría un montón de dudas. La verdad, sí. Si le dais ahí al micrófono para que pueda hacerla. Sí. Yo tengo una duda que sí que lo vivió una amiga. Tuvo un problema con una chica y demás, y delante de todos los compañeros, por ejemplo, la profesora no estaba, volvían del polideportivo a clase, y otra alumna le tiró del pelo. Entonces lo vieron todos los compañeros y al llegar a clase se le contó a la tutora. Y claro, la tutora pregunta también a la chica que había tirado del pelo. Obviamente tiene que preguntar, pero claro, lo negó todo, pero por ejemplo toda la clase apoyaba, digamos, a la víctima, que lo habían visto y demás. Entonces, en ese punto, claro, recuerdo que la profesora dijo: yo tengo que creeros a ambas. No sé hasta qué punto tienes que creer a ambas cuando todos los demás apoyan, digamos, una parte. Entonces no tengo muy claro. Pues yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el que acosa va a decir que él es el acosador? No, claro, por eso. A ver, claro, el ser salomónico es lo más fácil. Os creo a los dos, así que no me deis más el coñazo porque sois unos pesados los dos. Si eso se repite, dice, por los dos castigados. Claro, la sensación de la víctima que ve que se la pone en el mismo lugar que el que acosa y que no se la protege y que no se diferencia, ¿vale? Eso le hace mucho daño a la víctima, porque puede ser que si eso pasa 2 veces ya no te lo cuente. No, porque ve que te lo cuenta, pero no hay consecuencia, no haces nada. Entonces, si es así, al final no queda otra, el que hables con cada persona, como hizo. Si te lo confirma y la única versión es la chica, o a lo mejor hay una segunda versión porque es amigo de la que lo ha hecho y entonces le hace un poquito como ¿qué tal? Pero es que ser profesor te vas a encontrar con un montón de conflictos y en lo posible tienes que manejarlo de una forma justa. O sea, yo no veo justo el que por ahorrarme esa, digamos, pues confirmación, hablar con uno, buscar también pruebas, decir, bueno, pues os creo a los dos. Eso a la víctima le genera mucho daño. Y se puede dar el caso ese, de que no te lo cuente. Tenemos, de hecho, muchos casos de que decimos, ¿pero tú lo contabas? Sí, yo lo contaba, pero no hacían caso. Entonces, pues al final dejé de contárselo. Entonces, si no te ven pues como figura de referencia de que puedas manejarlo y incluso que te equivoques porque nadie es perfecto, a lo mejor te puedes equivocar en una percepción, pero yo prefiero equivocarme haciendo las cosas bien que al revés. O sea, a lo mejor, entonces, en ese caso, la profesora, según mi parecer, debería ser valiente y decir, mira, tú me dices que no lo has hecho, pero a mí me han dicho 7 alumnas de clase que lo han visto perfectamente y además he hablado con ella, me ha dicho que no es la primera vez, sino que esto pasa más veces, así que vamos a tomar cartas en el asunto. Yo creo que eso sería lo más justo y que a ti incluso te pone como referencia de adulto. ¿Vale? Bien. Sí, alguien tiene... Bueno, ahora, ¿tenéis alguien alguna pregunta más por aquí? ¿Por allí? Yo sí que te quiero hacer 2 preguntas, si nada tienen. Claro. El caso contrario. Un alumno o una alumna a la que bueno, pues el acoso no es directo, es indirecto. Se dedican a extender rumores falsos sobre esa persona, a criticarla. Ella nota como, o él, como le van dejando solo, le dan la espalda, empieza a sentir el desprecio de todos, pero no tiene opción de defenderse porque no sabe qué está pasando ni nadie le dice nada de frente. Si vas a preguntar a los demás, lógicamente se van a cubrir entre ellos. ¿Qué van a decir? ¿Sí? Eso es lógico, ¿no? Con lo cual es la versión de una persona contra el resto que le está haciendo el vacío, le están dejando sola, están extendiendo rumores falsos, está recibiendo incluso algún insulto, etcétera, etcétera. Pero casi nunca directo, ¿eh?
En primer lugar. Y en segundo lugar, que vemos ahí, que importante que tengan, por si a veces si necesitan vuestra ayuda, que sepan dónde contactar con vosotros, pero tenéis sede en Valladolid para intervenir con... Importante, que dices que intervenís también en casos necesarios. ¿Tenéis sede en Valladolid? Sí, tenemos sede aquí, sí. Tenemos sede. Perfecto. Vale. Pues luego me lo compartes y se lo paso. Y se lo paso a ellos. Sobre la pregunta que has hecho, a ver, si el acoso es psicológico, es cierto que es difícil demostrarlo, ¿vale? 1. 2. Cuando eso ocurre, si el profesor percibe esa exclusión, que ese niño o niña está sola, pues que no sale al recreo, que se queda pues en clase, se queda en biblioteca, cuando hace grupos en clase ve que nadie elige a esa chica para el grupo, eso ya es una señal de alerta. ¿Qué puedo hacer? Puedo preguntarle a esa chica qué ocurre, ¿vale? Si ya percibo el que está excluida de los grupos, cuente. De ahí tengo la herramienta del sociograma, que me va a dar información de la filiación. Y desde lo que me cuente esta chica, se me cuenta, pues sí, profe, que es que me han echado pues de un grupo de WhatsApp, me han subido un meme hace tiempo en el que me sacaban fea con no sé qué para reírse. Me ha dicho una compañera que hay una de ellas que le está diciendo el que nunca me inviten a un cumpleaños tal. Hay otra que le está diciendo que tal. Vale, si ya tengo esa información porque me la cuenta la chica, en este caso que lo sufre, de ahí sí puedo accionar cosas. Sociograma, el de incidencia, puedo hablar también con la chica, o sea, siempre puedo hacer algo y normalmente hay señales de alerta. Es cierto que si es psicológico es el más complicado. Sobre eso pongo incluso otro caso más de una madre que nos dice, claro, pero es que mi hijo, pero es que nadie le invita a un cumpleaños. Es que no quieren ser su amigo, o sea, yo no puedo obligarle a un niño que sea amigo de otro. Sobre todo a partir ya de cierta edad, pues que la preadolescencia, ¿no? Que uno ya elige más, ¿no? Este mola, este no mola. Ahora, si es cierto que en lo que compete al profesor, si sabe eso, sí puede propiciar la inclusión, ¿vale? Grupo de trabajo, colaborativos, deportes, etcétera. O sea, no puedo conseguir que a un niño le acepte otro grupo, pero por supuesto no debo permitir que haya maltrato, ¿vale? Ya sé que es una línea fina, ¿vale? Dice, claro, pero es que a mi hijo le excluye, le hace bullying. Sí. Bueno, si le excluyen porque no le invitan a un cumpleaños, está mal por parte de los padres, ¿no? Que lo hacen. Pero yo no puedo obligar a un padre a que invite a tu hijo a un cumpleaños, o a que su hijo diga, yo quiero que vengan a mi cumple Juanito, Paquito, María, etcétera. Sí puedo propiciar lo que ocurre dentro del colegio, ¿vale? Para esa inclusión, para que se sienta mejor, para darle herramientas, pero no puedo obligar a que sea amigo de nadie. Digo porque a veces se confunde en que el colegio o el profesor tiene que conseguir el que mi hijo entre en el grupo de los guay, de los que molan. Dice, no, pero es que mi hijo quiere estar en ese grupo, ya, pero si en ese grupo, por lo que sea, no encaja, hace burla, no es el grupo en el que tiene que estar, ¿vale? O sea, también que el que entienda a un niño o niña que si en cualquier grupo no le dan el valor que tiene como persona, ese no es su grupo. Aunque sea el grupo de los guays o de los menos guays, da lo mismo. O sea, que un niño entienda que está por encima de su propia dignidad y que el que para estar en el grupo tú aguantes que te digan cualquier burla porque les hace gracia, eso no es lo correcto. De manera que el profesor, si hay maltrato, debe intervenir, pero también, pues con el padre o la madre, decir, mira, pues yo he hecho trabajo en clase colaborativo, pero bueno, no encaja del todo en ese grupo, no le invita a cumpleaños, yo hago lo que puedo, que es que en el colegio estén integrados, etcétera. Lo digo porque se dan casos de ese tipo, no, es que a mi hijo nadie le invita, no, vale, pues yo puedo hacer todo lo que pueda para que se incluya dentro de mis posibilidades, en actividades deportivas, en trabajos de grupo, en trabajos colaborativos, pues en empoderarle, que no sé, antes creo que fue alguien de atrás que él dijo, no, pues yo intento empoderarle, ¿no? Pues que en lo posible el que el grupo no le vea como el pringaillo, ¿no? de tal, sino qué puedo hacer para que le vea de esta forma. Bueno, pues a lo mejor
yo sé que es un genio de la astronomía, digo, vale, pues mira, pues vais a hacer en clase varios trabajos, y tú, por ejemplo, que eres un genio de astronomía, pues quiero que le expliques al grupo esto. Bueno, pues ya lo has puesto también pues con valor. Entonces, manejarlo de la mejor forma que podáis, con compromiso, con empatía y corazón. De ahí, si hacéis todo lo posible, hay una frase que tiene mi abuela que decía, si tú haces todo lo que está en tu mano, no tienes por qué sentirte mal. Ahora, si no has hecho todo lo que está en tu mano, por lo que sea, por miedo, comodidad, pereza, ahí es otra cosa. Y ya como cierre, porque creo que estamos ya en hora, lo que sí os digo, que sois ejemplo de los menores. No sé si conocéis el efecto Pigmalión, no sé si os suena. Hay estudios que si un profesor le dice a un alumno que no puede hacer eso, o que es un poco torpe, o que tal, la profecía autocumplida va a hacer que ese niño no pueda. Y al contrario también, si un niño es torpe en cualquier cosa, se le ayuda, se le apoya, y se dice que sí puede, su cerebro, ¿vale?, su actitud, sí consigue llegar a esa meta. O sea, cuidado con los mensajes que a veces sin darnos cuenta damos a un niño o niña, porque ese mensaje le puede poner en el foco del grupo, ¿vale? Es algo lógico. El que hace algo bien lo visibilizo en grupo. Lo has hecho genial, increíble, me encanta. Lo negativo se lo digo a solas, ¿vale? Para que mejore, corrija, pero no en grupo, ¿vale? Los que tengáis prisa, iros, pero bueno, nos vamos a despedir ya. Yo solo quiero dejaros un mensaje, y es que el camino, él decía mi abuela, bueno, pues la mía decía que el camino se demuestra andando. Entonces, yo os voy a pedir que esto lo empecéis a practicar ya. ¿Dónde? Con vuestros propios compañeros en el aula, con vuestros propios grupos en los que estéis. Algunos tendréis grupos deportivos, otros de otro tipo, incluso grupos sociales. Empezad a practicar ya el empezar a observar, a practicar la empatía, a ponernos en lugar de los demás, a intentar, no tenemos por qué ser amigo, como él dice, de todos obligatoriamente, pero sí estamos obligados a tratar a los demás con respeto y también estamos obligados a hacer que nos respeten, a no permitir que no nos respeten. Entonces, empezad a practicar, empezad a observar. Yo suelo dar en las charlas que doy yo, decir que hay que ponerse las gafas de ver, que a veces solo nos ponemos las de no ver, sobre todo como profesores. No, esto no lo veo, esto no lo veo. Vamos a poner las gafas de ver. Vamos a practicar entre nosotros para que el día que lleguéis a clase, al aula, y tengáis alumnos, esto lo tengáis ya muchísimo más practicado, salga de forma más natural. ¿De acuerdo? Que esto no sea simplemente, venga, nos vinieron a dar una charla. Que sirva realmente para que en el futuro podáis ayudar. Y para ayudar vamos a practicar primero, ¿vale? Pues si os parece bien, damos un aplauso a Enrique y le damos las gracias. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias.